Hoy voy a hacer algo un poco diferente. Tenía una entrevista, pero la persona que iba a venir tuvo una emergencia y no pudo venir. Así que decidí tomar este espacio en el estudio para poder preguntarle a ChatGPT que qué preguntas me haría a mí. Y es increíble, es un experimento. Veamos qué preguntas me hace y veamos a dónde nos lleva. Así que empezamos con la primera. ¿Qué asume la gente de ti que es falso? Yo creo que personas asumen que yo nací con una ventaja o con conexiones. Sí, tuve tremenda suerte de nacer en la familia que nací, en que mi papá me dio todas las oportunidades para estudiar, que mi mamá siempre buscó lo mejor para mí, pero yo también construí el acceso. Yo me acuerdo que nunca fallé a una clase en mi universidad. Nunca. O sea, yo movía cielo y tierra para llegar a la clase y yo no estaba ahí solo para escuchar o para ver o más o menos pasar. Yo aproveché cada hora, yo aproveché cada momento, cada conexión, cada profesor sabía que me podía enseñar algo. Y yo siento que las personas piensan que, ya fuiste a esa universidad, entonces ya tienes la, el éxito garantizado. Y yo sentía que más bien tenía tanto por probar, tenía tanto que aprovechar y tenía tanto agradecimiento de que podía estar ahí para poder crecerlo. Así que yo siento que construí ese disciplina, paciencia, repetición, y creo que por eso estoy donde estoy. Es dura esa pregunta. ¿Qué parte de tu historia casi nunca cuentas? Yo siento que esta es un poco compleja de responder, eh, pero les voy a dar un contexto. Cuando yo estaba en la escuela, estaba en un colegio que era americano y internacional, y la mayoría de las personas que estaban ahí eran hijos de embajadores, hijos de petroleros que venían de otros sitios. Y yo me acuerdo que tenía 6 años, era primer grado, y nos dijeron, ¿cuál es tu comida favorita? Y ese día yo dije, mi comida favorita, o sea, todos decían pizza, nuggets, etcétera, otras cosas que un poco comunes para los niños. Y cuando me tocó a mí, yo dije sopa de bolas de verde, que es una sopa ecuatoriana de verde con un poco de queso que me encantaba. Y todos se rieron de mí. Todos me llamaban Cholito, que yo no era como ellos, no era internacional. Y mi mamá me enseñó algo increíble ese día porque me acuerdo que me recogió del colegio y yo estaba llorando y mi mamá me dijo, ¿qué te pasó? Entonces yo le conté esta situación y el siguiente día mi mamá me mandó sopa de bolas de verde a la escuela. Y yo le digo, ¿no entendiste lo que sucedió? ¿No entendiste que yo estaba furioso con ella? Y ese día ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, solo los lobos comen carne. Las ovejas, todas las ovejas comen pasto. Así, que no te importe ser diferente. Y eso me marcó toda la vida. Y ahora más que nunca, porque pienso, está bien ser diferente, está bien ser el lobo entre todas las ovejas. Pero en ese momento, la parte que no cuento de esa historia es que no fue de un día al otro que acepté ser diferente, sino que hubieron muchos días, hubieron muchos años donde yo me sentía inferior, donde yo me sentía no suficiente porque yo era diferente. Y yo siento que eso para mí, más bien, mis amigos, sus papás les ayudaban los deberes. A mí mis papás no me ayudaban en mis deberes porque no hablaban un inglés perfecto. O sea, yo tenía otro tipo de dificultades. Sin embargo, ahora agradezco mucho eso, porque me hizo más resiliente, me hizo aceptar que soy diferente y que eso es una ventaja. Pero no cuento esa parte de la historia que no fue de un día al otro, sino más bien me costó mucho aceptar quién soy. Tercera, ¿cuál fue la identidad más cara que te pusiste?
Hay una identidad en la cultura persa que es nosotros podemos solos. Si quieres hacer algo, hazlo tú mismo. No confíes en otras personas. Tú tienes la capacidad de estudiar, de aprender, de hacerlo, hazlo. Y yo puedo solo, más bien me costó años, me costó energía, me costó amistades, me costó mucho. Yo siento que en la universidad, por ejemplo, cuando había una tarea que hacer o había algo, un proyecto que hacer, yo decía yo puedo solo. Yo no lo hagan, yo lo hago. Yo sabía mi capacidad, pero yo creo que si hubiese aprendido a trabajar con otros, con otras culturas, y no hacer ese, yo hubiese generado mejores relaciones, hubiese crecido mi liderazgo más temprano. Y además yo siento que eso de la autosuficiencia y que yo puedo solo es como ego, como orgullo. Y hace muchos años yo le veo a mi ego como mi enemigo, así que eso fue la identidad más cara que me puse. ¿Cuándo pensaste como inversionista por primera vez? Es una gran pregunta. Cuando yo estaba en el mundo de emprendimiento, a mí me encantaba ser inversionista, o sea, ese siempre fue mi sueño desde niño. Y después aprendí lo que es ser emprendedor, fui a la universidad para emprendimiento y eh, hice mi propio emprendimiento. Estaba en este ciclo de emprendedores. Y no era tan común como es ahora, pero en esa época ya personas hablaban de levantar capital, de tener inversionistas. Y uno de mis amigos, o algunos de mis amigos, de mis colegas, gente de alrededor mío, me decía, ¿tú invertirías en mi proyecto? Y ese día me puse el sombrero de inversor. Y fue increíble porque me sentí potenciado por 10. Yo comúnmente digo, soy mucho mejor inversor que soy emprendedor. Como emprendedor tengo las básicas, sé cómo levantar un negocio de cero, pero como inversor tengo como una siguiente capa de conocimientos y de análisis soy súper tajante. De hecho, con mi propio primer emprendimiento, yo era un poco blando. Yo le tenía cariño, le trataba como bebé, le, como que le defendía las faltas que tenía. Decía, es que no, o sea, era muy defensivo con eso. Pero cuando lo vi como inversor, diría, yo no invertiría en esto. O cómo esa mente de inversionista realmente me potenció a entender el mundo de negocios de una siguiente manera, y es cómo generas resultados. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo de esa forma? ¿Y qué impacto va a tener? Eh, un momento de inseguridad frente a riqueza real. Aquí hay una historia un poco graciosa. Yo a los 18 años me mudé a Suiza y en Ecuador vivía en un círculo bastante cómodo, pero fui a Suiza y me acuerdo que tenía unos amigos árabes y me dicen, ¿quieres salir mañana noche? Le dije, bueno, fuimos a un bar. Yo no tomo alcohol, nunca he tomado alcohol. Eh, pero tenía la cultura de cuando íbamos con amigos, nos dividíamos la cuenta. Si yo no tomaba, usualmente decía, yo pago lo mío. Pero esta era como mi primera vez con estos amigos nuevos. Y me acuerdo que ellos pidieron una botella de 13,000 francos, que, que mis ojos, o sea, eran como, nunca había visto que existía una botella de 13,000 francos. Y en esa época, tal vez, hagamos uno a uno, capaz como 13,000, 12,500 dólares. Y después pidieron otra, y después pidieron otra. Y yo no podía ni escuchar la conversación. Para mí era como que, o sea, yo no sabía en qué mundo estaba. Y dentro de mí decía, o sea, si es que me piden pagar como que dividirnos la cuenta, mi papá me va a asesinar. O sea, yo no sabía ni qué platos tenía que lavar para salirme de esa situación. Y
este amigo pide como la tercera botella y le digo, oye, ¿tu papá no se da cuenta de estos gastos que haces? O sea, súper ingenuamente. Y me dijo, no, solo gastos grandes se da cuenta. Mi boca se cayó. O sea, realmente fue como, ¿qué, qué estás hablando? O sea, nunca había conocido una riqueza de esa magnitud. Este amigo, este se convirtió un gran amigo mío. Y me di cuenta que las personas con ese tipo de riqueza, él era uno de estos eh, en línea al trono y tenía avión, tenía todo, o sea, se volvió un gran amigo, pero lo que me di cuenta es que era una persona normal también, o sea, tenía esta gran riqueza, sentí ese momento tan vergonzoso para mí o incómodo, pero que era una persona que tenía aspiraciones, que tenía deseos, que tenía dos piernas, dos brazos, una cabeza y que también sufría con deberes, también tenía estrés. Y eso como que me hizo darme cuenta de no importa quién eres, todos vivimos en este mundo. ¿Qué es una buena decisión aunque salga mal? Para los que me conocen saben que yo estoy obsesionado con descubrir cómo se toma una buena decisión, porque yo creo que lo más importante para ser exitoso en inversiones es saber tomar decisiones. Y tengo algunos principios de cómo lo hago, cómo llegas a ese buen punto. Y creo que algo que es no negociable para tomar una buena decisión, aunque salga mal, es seguir un proceso. Yo creo que cuando tienes información, cuando has consultado, cuando has analizado, cuando has hecho todos los procesos y todo lo que está dentro de tu control has dado un check, creo que te puedes sentir cómodo aunque salga mal. Y puedo dar dos ejemplos. Me encanta el golf, me encanta jugar golf y yo siento que hay tantas cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Si tú tratas de pegarle perfecto, ¿qué quiere decir? Tu enfoque, tu cómo te paras con la bola, tu alineación, tu tempo, tu cabeza, tu concentración, todo eso puede ser que des un perfecto swing, pero la bola no vaya donde tú quieres que vaya. Puede rebotar mal, puede haber un viento, mil cosas pueden suceder, o sea, hay 10,000 factores. Y eso es lo que le hace el golf tan interesante. Y lo mismo puede pasar en las inversiones. Las inversiones podemos tener el perfecto producto en el perfecto mercado, en el perfecto estructura financiera con el perfecto equipo, igual perder dinero. Es como el doctor estrella que todavía pierde pacientes. O sea, esas cosas suceden. Entonces yo creo que eso es lo importante de aprender a tomar decisiones. Es que puedas documentar todos los procesos, que puedas vivirlos y si sale mal, sabes que hiciste todo lo que podías haber hecho. Yo creo que cuando algo sale mal, pero no hiciste el proceso, ahí es cuando realmente no, eh, cuando los golpes son de verdad. Porque cuando haces los procesos también haces planes B, planes C, plan D. En inversiones lo hacemos mucho. En el golf lo hago también. ¿Qué pasa si no le pego perfecto? ¿Qué pasa si fallo a la derecha? ¿Qué pasa si le fallo a la izquierda? O sea, todas esas cosas estoy pendiente y así sé que ningún golpe, ninguna inversión no me va mal. Simplemente tomo otra ruta hacia mi objetivo. Me pregunta si soy paciente o agresivo. Yo creo que mi esposa Valentina, que es la persona que más me conoce en el mundo, diría que yo soy muy paciente. Yo creo que la paciencia es mi superpoder. De hecho, yo aprendí que soy paciente cuando uno de mis amigos de la universidad, su papá es como uno de estas personas alquimistas. O sea, lo que toca le hace oro y le hace crecer y es un inversor y empresario muy, muy, muy impresionante, de los mejores del mundo. Y cuando yo lo conocí, me dijo, yo con un poco de miedo, también yendo a la pregunta de riqueza, o sea, un momento incómodo con la riqueza real, yo le pregunté, ¿me puedes dar un consejo?
de dónde, a dónde crees que debo orientar mi carrera, hacia dónde ves oportunidad, o qué me aconsejas hacer. Y él me dijo, escala montañas. Él es un escalador de montañas. Eso es o sea, él yo creo que diría que es montañista antes de empresario, a pesar de que es uno de los mejores empresarios del mundo. Entonces yo tomé su palabra y decidí ir al Cotopaxi, que es un volcán en Ecuador. De hecho, es el volcán activo más alto del mundo y es algo súper importante para mí y toda la sociedad quiteña y ecuatoriana, porque de Quito puedes ver el Cotopaxi cuando es un día despejado y todos nos fascinamos con el Cotopaxi. ¿Viste el Cotopaxi? Es bonito el Cotopaxi, qué lindo que es el Cotopaxi. Y además yo fui a un colegio que se llamaba Academia Cotopaxi, o sea, mi formación fue ahí. Entonces, Cotopaxi es muy importante para mí. Y cuando regreso a Ecuador eh, por vacaciones, les digo a mis papás, voy a escalar el Cotopaxi. Y mis papás me dijeron, Ahmad, estás loco, te vas a morir. Te vas a morir. O sea, eso no es porque quieres arriesgar tu vida de esa forma. Y yo, empecinado, yo soy muy, muy, muy determinado. Cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. Entonces dije, no, yo voy a subir el Cotopaxi. Pero tú no tienes entrenamiento, pero tú no tienes, no te vas a morir. O sea, me pusieron eso en la mente. Me acuerdo que ese día yo fui a la Mariscal, que es una zona como turística en Quito, y habían estos tours que decía escalaba el Cotopaxi. Y yo, es una señal. O sea, aquí estoy pasando por esta calle y de la nada encuentro un sitio que dice que tienen tours y excursiones del Cotopaxi. Entonces yo dije, perfecto. ¿Cuándo tienen? Miércoles, creo que era lunes. Escalamos del Cotopaxi porque es luna llena. Yo, perfecto. ¿A dónde nos vemos? Nos vemos aquí a las 10 de la mañana. Perfecto. ¿Qué necesito? Nosotros nos ocupamos de todo, la comida está todo incluido, perfecto. Yo decido comprarme un par de cosas, no, 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 pero no mucho, porque no sabía si escalar me iba a gustar. Entonces yo fui a una tienda que se llamaba Cotopaxi también, Almacenes Cotopaxi, que vendía una luz para poder escalar, un casco, y creo que compré unos guantes. O sea, eso era todo lo que yo tenía. Y me encuentro con estas personas a las 10, me llevan al Cotopaxi y comenzamos a hacer unos entrenamientos en el glaciar con los crampones, con el ice pick, se me fue la palabra en español, pero es como un piquete para el hielo. Y yo me sentía súper nervioso. Y me dice, ¿te importaría si dos brasileros que han viajado para escalar esto se unan a nuestra excursión? Y dije, de ningún modo. O sea, no, porque yo soy un principiante, yo no sé lo que estoy, yo no sé si puedo llegar a la cima. Entonces me dijo, pero es que ya pagaron, aceptamos. Yo dije, bueno, consígame otro guía. Me dijeron, déjame ver si puedo conseguir. La persona que estaba por ahí, puedes ayudarla a subir. O sea, el guía, yo no tomé una buena decisión ahí. Eh, Tú escalas el Cotopaxi de noche porque el glaciar no se mueve, es menos riesgo de avalancha o que te caiga una piedra encima, o sea, es un sitio peligroso. Para no alargar mucho la historia, estábamos en en el refugio o en un refugio más abajo porque el refugio estaba lleno. Y había un montón de personas, estos brasileros y otras personas como haciendo meditaciones y ni siquiera. Pero esos brasileros eran como que le hablaban a la montaña y le decían, te voy a coronar, yo lo voy a lograr. Y se estaban como animando y yo más intimidado todavía porque decía que yo no sé qué me estoy metiendo. O sea, me siento y me decían, trata de dormir para ver si escala. Y te despertamos a las 12 de la noche y ahí escalamos. Y esto era 4 de la tarde. Y yo, ¿acaso voy a dormir? Mi adrenalina estaba, pero a morir. Y yo estaba tan nervioso porque decía, yo no sé qué voy a hacer. Pero el consejo de este señor estaba en mi mente. Yo decía,
¿qué me dijo? ¿Por qué me recomendó escalar montañas? Él me dijo, te voy, escala montañas porque te va a enseñar quién eres. Yo, un poco raro, o sea, no, tenía mucha expectativa de lo que iba a suceder. A la 1 de la mañana decidimos salir del refugio de donde estábamos hacia el refugio más cercano al glaciar. Y cuando llegamos al refugio el segundo, el que está más cerca, y abro la puerta, era como abrir la puerta de un avión. O sea, así como el viento fuerte, fuerte, fuerte. Al punto que sientes que si no pisas duro te va a llevar. O sea, así de fuerte era el viento. Y increíblemente me dice, comencemos a subir y apareció mi guía nuevo, que no lo había conocido todavía hasta ese momento. Y era la mitad de mi tamaño. O sea, pequeñito, pequeñito. O sea, yo no es que no confía, pero decía, aquí, si es que algo sale mal, esa es la persona que tiene que ayudar a salir de un problema o lo que sea. O sea, me daba un poquito de nervios. ¿Cómo estás? Dice, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Yo le dije, Ahmad, me dijo, ¿en serio? ¿Cómo te llamas? O sea, ya empezamos con problemas de comunicación. Buena persona, pero ya era como, o sea, no había una relación ahí. Yo no había hecho mi due diligence, no había hecho mi diligencia. Si este es un guía calificado, si tiene sus certificaciones, ¿quién me va a guiar mi vida? Comenzamos a subir la montaña y yo cargaba un termo con té caliente y me dieron un lunch. Y cuando abrí el lunch, o sea, un refrigerio, era un sándwich de mortadela. Yo como de todo, pero mortadela no es algo que me encante. Más bien es algo que mi cuerpo como que rebota. O sea, cuando algo entra, sale de la misma forma. Y es algo que no me gusta. Y unos chifles, me acuerdo. Y un manicho. Y comenzamos a subir, comenzamos esta escalada y comienza a nevar, pero de una forma que era como agujas caían del cielo. O sea, me golpeaba la cara y era doloroso y de la nada mi luz comienza a titilar. Plup, plup. Son 1 de la mañana. No tengo luz. Y esto no es un sendero, no es un camino sin obstáculos, más bien es tremendamente complejo caminar. Eh, entonces se me apaga la luz y le digo a mi guía, "Oh, se apagó la luz, que ni sé qué", se me va Santiago. Santiago, no funciona mi luz, tratamos de arreglar, no funciona. Y yo, qué iras. Eh, entonces yo decido, digo, no te preocupes, yo voy a tratar de ver tu luz y de ahí con eso camino. Entonces él era, por suerte, ahí dije que bueno, que es pequeño porque yo podía ver por encima de su hombro o por encima de su cabeza, podía ver el piso, pero tenías que ir bien pegadito para poder ver. Pero cuando pasa 1 hora de esto, o sea, te frustra muchísimo, estás muy frustrado. Poco a poco comenzamos a pasar a otros equipos que iban adelante de nosotros. Pasamos y estamos en la delantera. Ya no había más equipos enfrente de nosotros y el viento y la nieve y el frío y las condiciones terribles, terribles. O sea, yo sufrí cada paso. Eh, y llegamos a un sitio donde hay grietas, donde hay estas hoyos negros, por así ponerlos de alguna forma. Son, son espacios entre el glaciar que son como, como cuevas o no sé cómo más explicarlos, como hoyos negros. Pero en esta parte, como había nevado, estaban cubiertos, no estaba tan claro el sendero, no había nadie enfrente de nosotros. Entonces la nieve no se veía como, es por aquí o por el otro lado. Y cuando hicimos práctica con los crampones y con este ice pick, lo que teníamos plan era cuando él me decía ráfaga o me decía alguna cosa, yo tenía que clavar este ice pick en el suelo.
Y en ese momento comienza a soplar, pero, o sea, muy fuerte. Y Santiago me dice, clava, clava, clava. El piolet se llama en español. El piolet, clávalo. Yo clavo esto y se desploma debajo mío. O sea, se va donde yo estaba, era un, era falso. Había un hueco debajo. Entonces, cuando yo hice eso, se me rompió y yo me quedé colgado de, de, agarrado de este piolet y los pies estaban hacia el abismo, hacia el oscuro. Ese momento, ese momento fue espeluznante. Ese momento yo me acordaba de mis papás diciéndome te vas a morir. Y yo dije, efectivamente me voy a morir. O sea, vine aquí a morirme. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué bruto eres? Te dijeron, te vas a morir. ¿Por qué viniste aquí? Y solo vi hacia abajo y era un negro que te atrapaba y te hundía y que yo decía, o sea, hasta aquí llegué. Después me acuerdo que estamos atados, yo y Santiago. Entonces yo digo, Santiago seguramente me va a salvar o me va a poder jalar. Entonces yo comienzo a ver así como hacia el lado para ver dónde estaba y él también estaba colgado al lado mío. Los dos estábamos colgados hacia este abismo y él me estaba gritando así. "Ja". Yo no le podía escuchar nada. Era un momento, pero como el pánico, no sé, yo solo escuchaba como un silbido así fuerte. Yo no le podía escuchar nada. Y para mí esto era como el momento, como dije, bueno, ya cálmate, tienes que calmarte y salir de esta situación. Yo he hecho miles de dominadas de mi vida, miles. O sea, dije, aquí esta es la que cuenta. Si voy a contar una, esta es la que cuenta. Entonces yo jalo para subir y más bien esa cosa corta el hielo o la nieve como que si fuese queso y me fui más abajo. O sea, ese momento dije, ya, si esto no funcionó, o sea, era suerte o muerte, pero esto ya lo veo más como no suerte. Y después digo, ok, cálmate, busquemos una solución. Pero esto es segundos, ¿no? No es minutos, no sé cuánto tiempo es, pero para mí fue lo más tiempo del mundo. Como yo estaba colgado por mi vida. Y después también pensaba que si Santiago se cae, yo estoy atado a él. Yo no puedo aguantar su peso, no tengo la experiencia para hacer esto. Y si yo me caigo, también le mato a él. O sea, es una cosa, todas estas cosas pasaron por mi mente. Entonces digo, bueno, voy a buscar qué hacer y detrás mío había una pared, yo estaba entre dos paredes y decido ver qué tan lejos era la pared de atrás y no era tan lejos. Entonces con las piernas y cuando tienes miedo, mover tus piernas es algo muy duro, muy, muy fuerte, difícil. Y comencé a mover las piernas como así, como un poquito y me temblaba la pierna y logré poner mis crampones porque los pies están con estos como cuchillas y se pegó contra la pared y comencé a empujar un poquito y dije, sí puedo subir. Entonces comencé como poquito a poco mover un pie, el otro pie y mover este piolet y, y pude salir. Y a Santiago lo jalé como si fuese un muñeco, o sea, así con el peso de un papel, o sea, no la adrenalina que tenía. Y me acuerdo que los dos éramos botados en la nieve, así, porque estás a mucha altura y tanta presión y tanto, como que, o sea, increíble, o sea, increíble, ya sobrevivimos, ya era como que, Dios mío, estoy vivo, salí de esta situación, eh,
y nos paramos, era como, "Oh, no, no, qué bien, qué bien". Y él me dice, "Ahmad, está muy, muy peligroso, regresemos. Regresemos. Yo no voy a regresar. Yo quiero ir a la cima. Yo no voy a vivir lo que acabo de vivir para regresar, para aceptar la derrota. No, estás loco, no, tenemos que regresar, no, yo no estoy loco, yo estoy determinado a subir. Y me dijo, bueno, no te recomiendo, vamos. Pues comenzamos a subir la montaña, pero después de esto yo estaba cero energía, cero, cero, no tenía un gramo, 1% de batería, o sea, ya no tenía energía para nada. De hecho, yo había aprendido que compré un libro para montañismo y decía que las técnicas mentales para evitar el cansancio era contar los pasos. Y yo contaba los pasos y decía, voy a contar a 100 y descanso. Contar a 100 y descanso. Y en esta época, en esta parte, después de ese incidente, yo contaba a 3 y paraba. Después a 2 y paraba. Después a 1. Decía, Ahmad, un paso, 1 y paraba. Un paso y paraba. Y en ese momento dije, ya no voy a contar los pasos porque ya no quiero, ya no quiero subir. O sea, ya no puedo subir. Quiero subir, pero no puedo, no tengo energía. Y en ese momento se me ocurre decirme a mí mismo, paciencia, perseverancia y pasión. Paciencia, perseverancia, pasión. Paciencia, perseverancia, pasión. ¿Por qué paciencia? Porque no llegas a la cima más rápido si es que estás bravo, si estás cansado, si estás... La cima es la cima. Y el proceso que para llegar ahí es lo que, por eso estuve ahí. Yo decidí ir, yo decidí estar ahí, yo decidí poner un pie enfrente del otro. Yo hice todo ese esfuerzo. Así que más bien ten paciencia. Nada va a llegar rápido si es que no tienes paciencia. Perseverancia y pasión son otras historias. En fin, llegamos a la cima y Dios me dio un regalo. O sea, realmente yo nunca me he sentido tan pequeño como en ese momento. Porque llegué a la cima como justo antes del amanecer y cuando estás tan alto, tú ves el mundo como hacia abajo. Entonces tenía el sol y la luna debajo de mis pies. Y yo estaba como en el espacio, en el negro. O sea, los montañistas van a poder atestiguar, pero te sientes como tan alto, pero también tan pequeño, porque eres como, te das cuenta la hormiguita que somos. Y hay otro volcán que está atrás, o sea, más al sur del Cotopaxi, que se llama el Sangay, que es muy activo y salió un como pequeño honguito como una explosión, así como, ¡puf! No, no lava, sino como eh, como un hongo que parecía como una nube, así. Y era hermoso, hermoso. Ya no había viento, ya no había esa nieve, ya vi estrellas fugaces. O sea, tal vez esto eran los efectos de estar tan cansado, pero para mí ese momento fue tan, tan, tan importante. Y, y bueno, pues creo que estuvimos ahí 20 o 30 minutos, tal vez menos, era muy, muy frío. De hecho, se me congelaron las pestañas, toda la barba la tenía blanca. Y regresamos y te das cuenta que eso es solo la mitad del camino, después tienes que regresar. Entonces, le quiero agradecer a esta persona, el papá de este amigo, porque me dio las montañas, lo cual me enseñó que yo soy muy, muy paciente, soy muy perseverante. Y yo siento que ese momento fue que pasé de ser un niño a ser un hombre. Después de ese día yo no tenía miedo a decirle sí a cualquier reto, porque yo sabía que
tengo la disciplina, tengo la pasión, tengo la perseverancia y tengo la paciencia para lograrlo. Así que esa es mi historia del Cotopaxi. Otra pregunta. ¿Qué autoengaño es más común en gente exitosa? Yo siento que la gente exitosa a veces confunde la confianza con la vulnerabilidad. Yo veo que las personas entre más exitosas son más vulnerables, son más abiertos, son más sinceros, son más reales. A veces estoy seguro que muchos han conocido a sus héroes y dicen, yo no pensé que era tan humilde. Yo no entiendo por qué tiene, o sea, pensé que iba a ser más creído, pensé que iba a ser más confiado. Pero yo creo que este es algo muy mal entendido. Yo conozco gente como trabajo con familias muy importantes, con mucho capital, que son mucho más serenos, son mucho más calmados, son mucho más pies en la tierra de lo que uno pensaría. La siguiente pregunta es, ¿qué vende Infinity realmente? Infinity vende dos cosas. Acceso es la primera. Cuando quieres invertir en real estate y tienes capital y usualmente quieres ponerlo en ladrillos, quieres ponerlo en activos reales, te topas con tres grandes barreras a la entrada. La primera barrera a la entrada es el conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, no vas a entender un modelo tremendamente sofisticado o estructuras de capital tremendamente complejas. Así que te vas a topar con esto que es superable a través de cursos, a través de experiencias, a través de pagar a alguien, a un asesor que tiene experiencia o que tiene conocimiento. La segunda barrera a la entrada es el capital. La inversión en bienes raíces, en el desarrollo inmobiliario de gran inmueble, es inaccesible para cheques pequeños. Es una industria muy intensiva de capital, así que en un proyecto de 100 millones no se puede escribirle un cheque de 50,000, no suma nada. Ellos, los promotores inmobiliarios buscan 5 millones, 10 millones y eso prohíbe al 99.9% de las personas. Entonces, con Infinity superamos el primero y el segundo y además el tercero barrera de entrada que es quién conoces y quién te conoce a ti. Esto es algo que si tú tienes todo el conocimiento del mundo y fuiste a Harvard y fuiste a MIT y te aprendiste y viste YouTube por 100 horas y hablaste con todas las personas que invierten en real estate, tú vas a entender cómo hacer real estate. Si tú puedes escribir un cheque y tienes todo el dinero del mundo y puedes escribir un cheque de 10 millones de dólares, pero tú no conoces al promotor, no puedes ingresar a ese proyecto. Porque los proyectos inmobiliarios, el desarrollo inmobiliario es algo privado. Es una empresa privada que se desarrolla a construir. O si es que es gubernamental, igual, es una entidad privada. No acepta todo capital. No todo capital es bienvenido. El promotor inmobiliario no quiere un capital por capital, no quiere un cheque por cheque. Necesita capital en diferentes etapas, por eso existe una estructura de capitales. Y lo que Infinity vende realmente es acceso a eso, es superar la barrera del conocimiento porque somos expertos y tenemos un equipo con amplio experiencia. Al agrupar varios inversionistas dentro de ciertos vehículos, podemos hacer el cheque mínimo. Si una persona tiene que escribir un cheque de 5 millones, es distinto de conseguir 50 personas que hagan un cheque de 100,000. Y tercero es al estar estratégicamente en Miami, estar estratégicas en Estados Unidos, el tener un equipo con gran recorrido, eso nos permite que nosotros conozcamos quién es bueno, quién es excepcional, quién es malo, quién es evitable. Y por eso, lo que primero que vendemos con Infinity es acceso a eso.
Y segundo, lo segundo que vendemos de Infinity es de estructura. Digamos que tienes todo el dinero del mundo, tienes todo el conocimiento y además conoces al promotor. Y además tienes tus amigos que son grandes constructores. Eso no es suficiente para tomar una buena decisión de inversión. Nosotros, como gestor de inversiones, estamos aislados del promotor inmobiliario. Somos un ente de chequeo y de balance. No estamos obligados a invertir. Digamos, si yo tengo un proyecto o si persona A tiene un proyecto para construir, ya gastó en terreno, ya invirtió en eh, permisos, ya invirtió en arquitectos, en todo lo que tiene que invertir. Ya nosotros tenemos un término en la industria que se llama, ya está en el tren se está moviendo, está embarazado con ese proyecto. Entonces esa persona, cuando te está diciendo invierte, no es que tiene opción, no es que puede decir que no. Todos sus gráficos son para arriba, todos los marketing son para arriba. Ese proyecto se hace su bebé. Entonces todo lo que ese proyecto es el mejor y todos los proyectos son malos. En cambio con Infinity, lo que vendemos es estructura. Entonces me gusta este proyecto, pero no necesariamente voy a invertir como tú me exiges invertir, a tu conveniencia. Y también tengo todo el derecho a decir que no. De hecho, en Infinity tenemos un ratio de 1,98. ¿Qué quiere decir? Vemos 98 proyectos antes de decir que sí a uno. Es tanto trabajo, es tanta diligencia y análisis. No te puedes imaginar. El promotor no hace ese análisis. El promotor tiene un proyecto y tiene que cumplirlo. Nosotros tenemos que ver 98 y escoger entre estos cuál es el mejor. Así que cuando lo que vendemos realmente es acceso a proyectos, pero además la estructura que es apropiada para ese acceso. ¿Y eso qué conlleva, qué resultados da? Es tranquilidad. Que las personas que invierten con Infinity, lo que quiero que sientan o lo que sienten es que delegaron la decisión de inversión a un profesional fiduciario que se responsabiliza por hacer lo mejor que puede con dinero de otros. ¿Cuál es el precio de entrada más allá del capital? Esta es una pregunta tremendamente difícil de responder y creo que voy a hablar con experiencia. Cuando yo recién comencé a invertir, yo tengo el síndrome que se llama trigger happy. Soy muy rápido a tirar. Me gusta, me emociono, soy emprendedor. Así que cuando alguien tiene una idea, tiene un proyecto, yo me meto en el rol de emprendedor y digo, se puede hacer de esta forma, se puede hacer de esta forma, me emociono. Así que el precio de entrada del capital más caro es tener madurez, es poder tomar esa emoción, tomar esa energía, involucrarte en el proyecto, entenderlo de todas las formas, pero también tener la madurez de decir que no es para ti. Un buen proyecto con buenas métricas, con buen mercado, con buena idea, con buena estructura, con buen equipo, también no puede ser para ti. Y creo que eso es importante, tener esa madurez de decir que no. Ese precio solo vino cuando tuve más experiencia. Aquí hay otro tema. Eh, la pregunta es, ¿todos pueden invertir contigo? La respuesta fácil es no. No porque no tengan dinero. De hecho, eh, más busco alineación, más busco largo plazo. Si alguien viene a mí y me dice, tengo 6 meses para duplicar mi dinero, digo, no, no es para mí. O sea, yo no soy mago de retornos, no soy, o sea, yo también le digo, yo también quisiera duplicar mi dinero en 6 meses. O sea, ¿quién no? Pero eso no es mi trabajo. Y cuando alguien viene y me dice, yo quiero un home run, yo quiero sacarla del estadio, yo quiero ser perfecto, yo quiero hacer, no es para mí. No quiero ese tipo de energía. También tengo otros
otros personas que he rechazado que creen tener la razón. No es porque yo creo que tengo la razón, sino que ellos quieren imponer las decisiones. Y esa imposición para mí es no dejarme hacer mi trabajo. Yo puedo tomar en consideración, pero en verdad las personas que trabajan con nosotros están contratando expertos que hagan su trabajo. Entonces yo no espero que si contratan a un experto para hacer el trabajo es como ir a un médico y decirle qué hacer. Yo creo que ese tipo de cliente usualmente vamos a tener, va a generar un error por inexpertise y nos va a tirar a nosotros el problema. ¿Cuál es el motor emocional real detrás de la fuga de capital? Miedo. En Latinoamérica tenemos mucho miedo. En Ecuador tuvimos una hiperinflación, tuvimos devaluaciones y eventualmente tuvimos un congelamiento bancario que generó que seamos un país dolarizado. Y ese es el caso de muchos países. En Ecuador somos dolarizados, por suerte, eh, pero en otros países siguen devaluando la economía, siguen imprimiendo más dinero y eso hace y los bancos quiebran, roban, o sea, es todo un lío. Entonces yo siempre me pongo a pensar que nosotros crecimos en una América Latina donde depositar dinero en el banco era riesgoso. O sea, ese concepto es indescribible a una persona del primer mundo. Si alguien de Latinoamérica le dice, sí, el banco me robó, en Estados Unidos no te creerían, en Suiza no te creerían, dirían, tú no pudiste depositar en tu banco. Entonces, la fuga de capitales viene por esa razón, por ese miedo, que nuestro sistema financiero en Latinoamérica no funciona y después existen otros factores como la seguridad, que las oportunidades son un poco más limitadas, que el mercado no es tan dinámico. Yo creo que todo eso es secundario, pero lo primordial es que tenemos miedo de nuestra propia moneda y segundo, tenemos miedo de nuestro propio sistema bancario. ¿Cuál es una creencia que cambiarías en la mentalidad latina? Mi misión de vida es cambiar cómo los latinos nos relacionamos con el dinero. Y una de las principales cambios que haría la mentalidad latina es que invertir es solo para los ricos. Invertir ya no es solo para los ricos. Invertir ya no es una opción. Invertir es una necesidad. Warren Buffett dice que si tú no aprendes a que el dinero trabaje por ti, siempre vas a trabajar por dinero. Así que diría que las personas que tienen menos, más bien tienen que aprender a invertir más que la persona que tiene más dinero. El que tiene dinero tiene un problema. Y es un buen problema tener, pero es un problema. Tienes dinero, tienes que ponerlo a trabajar. Sientes que en el banco estás ya en contra porque tienes inflación o si trabajas o vives en Latinoamérica siempre tienes el riesgo de que político o fiscal o legal o todos esos problemas que tenemos. Pero el que no tiene, siento que no se preocupa de buscar alternativas. Yo creo que siempre hay alternativas. El mundo financiero cada vez es más democratizado. De hecho, lo que yo hago hace probablemente 10 años no existía. Las personas para acceder a proyectos inmobiliarios tenían que escribir cheques enormes que eran solo para instituciones o personas de muy alto patrimonio. Pero ahora son más accesibles. Lo mismo está sucediendo en toda la cadena de valor. Así que si piensas que invertir no es para ti, te equivocaste. ¿Qué significa protección culturalmente? Yo creo que en Ecuador o en Latinoamérica, proteger significa no perder. Pero yo creo que esa es una creencia un poco carente, porque el proteger en inversiones realmente significa diversificar. Es poner en diferentes vehículos diferentes apuestas con diferentes tiempos en diferentes mercados para poder tener una base que si algo
sucede, todo se balancea. Si es que Estados Unidos tiene un mal año, tal vez China tiene un buen año. Si es que China tiene un mal año, Estados Unidos tendrá un buen año. Y así se van balanceando un poco y estás haciendo una apuesta con el promedio global que prácticamente en los últimos 50 años siempre ha crecido. La economía, me parece que solo en 2008 fue un decrecimiento. Eh, Puedo estar equivocado con ese dato, pero la idea es que el mundo siempre crece de alguna manera. Y yo siento que culturalmente no entendemos esto. Culturalmente pensamos, si tengo 1000, quiero tener 1000 mañana y 1000 pasado y 1000 después. O sea, no lo ven como quiero garantía sobre los 1000 y a veces por tener esa garantía sobre los 1000 se pierden de la ganancia de los 100,000. ¿Qué hace que un deal sea injustamente bueno? Eso es algo que me encanta de real estate, es que existe insider trading legal. ¿Qué significa insider trading y por qué es legal en real estate? Es cuando tienes información que no es públicamente visible y puedes tomar decisiones bajo una premisa injusta. Por ejemplo, es ilegal la bolsa de valores si es que yo sé antes que todo el mundo que una empresa va a adquirir a otra, entonces compro las acciones para que yo me tenga una ventaja sobre los demás en la bolsa de valores. De hecho, es prisión por hacer esto. Pero en real estate no existe, no es ilegal. Si es que yo sé que va a venir una gran promoción inmobiliaria a ese barrio y yo comienzo a comprar casas en ese barrio o terrenos en ese barrio, yo me estoy apalancando de un conocimiento que yo tengo para tomar una decisión. Y esto no es regulado porque no hay regulación, o sea, no hay cómo regular esto. Es algo que yo sé por ser estar en el medio de promoción inmobiliaria, sé dónde va a venir los siguientes promociones, dónde va a venir un gran valorizador de área. Por ejemplo, si es que es un Whole Foods, si es que va a venir una carretera. Todas estas cosas son, para mí, algo que le hace un deal injustamente bueno. Es tener esos conocimientos profundos de grandes plusvalías. ¿Cuál es tu no negociable al invertir? Para mí es alineación humana y estructura. Si yo tengo un deal que es perfecto en papel, pero yo dudo de la persona que lo ejecuta, nunca corto esa línea. O sea, nunca cruzo esa línea. Es no negociable para mí tener claridad que ese es el capitán del barco o capitán del avión, y si esa persona no tiene la expertise o no confío, prefiero no invertir. ¿Dónde se destruye la gente? Yo siento que la gente se destruye con decisiones emocionales. No saben cuántos clientes he tenido que me llaman sábado de noche y me dicen, acaban de atacar ni sé qué país, vende todo. Estados Unidos entra en Tercera Guerra Mundial. O sea, tanto sensacionalismo. Esos se están disparando en el pie. Nunca tomen decisiones con emociones. Nunca. El momento que lo hacen van a tener un resultado emocional, no un resultado que quisieran. Bueno, hicimos 1 hora de preguntas y respuestas con ChatGPT. Espero que les haya gustado y que estoy aquí para seguir creando contenido, seguir creando con ustedes. Agradezco millón por seguirme, por darme like, por comentar, por apoyarme. O sea, sin ustedes, de corazón, sin ustedes no podría hacer esto. Así que todos los días me levanto con un agradecimiento y amo lo que hago. Así que gracias nuevamente.